Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que alumbres nuestro entendimiento, Señor, que nuestra mente esté alerta, que sea clara tu palabra, que renueve nuestra manera de pensar, para cada día vivir por fe, Señor, y no por vista, para ser obedientes a tu palabra por fe, sabiendo que se cumple independiente de las circunstancias, porque el milagro sucede. Para ti no hay nada imposible ni difícil. En Cristo Jesús, amén. Vamos a hablar hoy de la fortaleza, de la fuerza. Y primero vamos a hablar de la parte natural, la fuerza física natural. Entonces todos tenemos diferentes fuerzas y hay gente que es muy fuerte. Por una persona, porque sea muy fuerte, tiene un límite que quiebra esa fuerza física. Tiene un límite que lo va a quebrar. Donde esa fuerza ya no va a poder resistir. No va a poder resistir. Entonces, por ejemplo, nosotros, en la parte de esa fuerza física, está la alimentación o está también los ejercicios. ¿Para qué? Para que una persona se vuelva fuerte. Y va aumentando poco a poco esa fortaleza, esa fuerza física, y puede resistir muchas cosas con esa fuerza física. Y usted ve los deportistas de alto rendimiento, de los deportes de artes marciales, cómo los entrenan, y es de una manera muy agresiva, ¿sí? Muy agresiva para poder, cuando vaya al combate y le den, eso sea una caricia. Porque el entrenamiento fue tan fuerte que cuando reciba el golpe, él lo recibe como una caricia. Pero de todos modos, esa persona, por muy fuerte el entrenamiento, llega alguien que es más fuerte y cae, lo derriba. Su fuerza no sostiene. Entonces, teniendo en mente lo que estamos hablando, el ejemplo físico, que esa fuerza, esa fortaleza tiene un límite. La fuerza, la fortaleza tiene un límite. Tiene un límite. Entonces, como esa fortaleza tiene un límite, así usted se alimente bien, así usted haga ejercicios, esa fortaleza tiene un límite. Entonces, familia, ya teniendo en mente eso, vamos a hablar de la parte espiritual. Cuando hablamos la parte espiritual, nos referimos al alma. Tu espíritu, Cristo venció y todo lo hizo en el espíritu. Tu espíritu está limpio, santo, perfecto, revestido de Cristo, y ese espíritu tiene promesa de un cuerpo glorificado y vida eterna. ¿Qué tiene promesa esa vida eterna? El espíritu. Una vida eterna, el espíritu. Cuando hablamos de la parte interior nuestra, nos referimos al alma. Al alma. En el alma están las emociones. En el alma está la razón, está la voluntad, están los pensamientos. Está donde nosotros tomamos las decisiones. Entonces, en la parte física que vemos, el cuerpo es fuerte por la alimentación y el ejercicio físico puede volverse fuerte, pero tiene un límite. Ante las situaciones de la vida, las circunstancias que suceden, a todos nos pasan, esa fuerza física no sostiene las circunstancias. Lo que sostiene ante las circunstancias, la adversidad, la dificultad, el problema emocional y el mal, lo que debe estar fuerte es el alma. Entonces vamos a hablar de la fortaleza en el alma. ¿De qué vamos a hablar? De la fortaleza en el alma, ser fuertes. Entonces la persona dice, es que yo soy de un carácter fuerte.
es que yo soy muy disciplinado. Yo. Es que yo me controlo. Yo tengo la capacidad de controlarme. Yo. Entonces el hombre, con el ejemplo físico, el ejercicio y la comida que puede llegar a ser muy fuerte en la parte natural, el hombre piensa que interiormente el alma puede ser fuerte en su propia capacidad. Yo, ante el mal, ante los retos de la vida, esa alma, que no sea débil, sino fuerte. Entonces el hombre se gloria y dice, es que yo soy disciplinado. A mí no me pasa eso, porque yo tengo un carácter fuerte. A mí no me sucede eso. Entonces está fundamentado en el yo. Y cuando vamos a la literatura del mundo sobre el crecimiento personal, cómo ser mejor persona, lo del ser, que se habla mucho en la parte natural, pues usted encuentra que todo está basado y comienza a esculcar el yo. Yo, usted. Está basado en el yo. Esa alma basada en el yo se cree fuerte. Como en el ejemplo físico. La persona que se entrena y come bien se cree fuerte. Pero viene siempre alguien más fuerte que lo derriba. Para un fuerte hay uno más fuerte. El alma donde está la vida. El alma está la vida. ¿En qué sentido? Que las circunstancias que enfrentamos, como en el alma está la voluntad, es de donde terminamos haciendo algo. Entonces cuando digo, es que yo tengo mucha fuerza de voluntad y nada me quiebra, está basado en la capacidad que tiene el hombre, que Dios le ha dado, y esa capacidad tiene un límite, lo quiebra algo, en algo que puede ser muy fuerte, en otra cosa lo debilita y esa alma se desborona. Cuando el alma se desborona, entonces empieza la parte de la tristeza, de la depresión, de la angustia, de la preocupación. ¿Y cómo voy a fortalecer esa alma? La pregunta es, ¿cómo voy a fortalecer esa alma ante tantas circunstancias que se nos presentan? ¿Sí? Entonces preguntemos, es que yo domino, un ejemplo, yo domino la ira. Y vamos a ver en el día a día las noticias, la familia, nuestro hogar, el entorno social. ¿Y qué sucede en los hogares? ¿Qué sucede en nuestros hogares? ¿Qué nos sucede a nosotros? Yo que soy muy fuerte, yo que tengo una literatura basada en el yo, en la inteligencia emocional, que es natural, lee la cultura general. Pero familia, Dios no te llamó para que controles la ira en tu capacidad. Esa literatura es natural para el mundo. Dios te llamó a lo sobrenatural. Dios te llamó a la verdad. Entonces, nuestra alma, digo, no, es que yo controlo la ira. ¿Y qué pasa en nuestros hogares? ¿Qué nos pasa a nosotros? Había un programa en el siglo pasado que decía, ¿qué nos pasa? Los del siglo pasado se acuerdan. ¿Qué nos pasa? A mí me lo contaron, yo no estuve por allá. Entonces, ¿qué nos pasa? Algo que la ira, que parece tan simple, pues al final destruye el hogar. Y hay amor. O sea, usted ama a la persona, pero la ira destruye eso que usted también tiene y que usted con tanto esfuerzo hace porque estás en tu propia fuerza. Recuerda el deporte alto rendimiento que come bien, hace ejercicio, artes marciales fuertes, le cogen el abdomen, la parte abdominal, a golpes, entrenándolo para cuando llegue a la pelea y le den, sea una caricia. Pero llega uno más fuerte y lo derriba. Así nos sucede. Entonces, familia, el evangelio, la gracia, la palabra, Dios que vive en ti, no son ritos. No son ceremonias. No son lugares sagrados o con energías. No son promesas a Dios. El evangelio es un conocimiento que alumbra tu alma, que fortalece el
alma, el evangelio, Cristo que vive en ti. Entonces, Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Una relación viva con un Dios vivo que está en ti, que es para fortalecer esa alma. Porque, volviendo a un ejemplo en el hogar del día a día, como la ira, los celos. Yo controlo los celos. Eso no me domina. Inmune. ¿Qué sucede en nuestros hogares? ¿Qué sucede en el entorno social? Pues que los celos, uno ama a la persona, la quiere, ¿y qué pasa con los celos? Destruye el hogar. ¿Y por qué la ira y los celos destruyen el hogar? Porque es obra de la carne y la carne destruye. Nunca va a edificar nada, nunca. Por mucho que usted quiere, no es que yo los celos lo tengo porque es que lo amo o la amo. Si usted lo ama o la ama, no pueden haber celos. Pero el celo, como es una obra del mal, es el mal, yo soy fuerte. Yo controlo mis celos. Tengo una técnica, yo la leí. Controla los celos. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 10. Yo hago los 10 y controlo los celos. Llega una circunstancia en la pareja, ¿y qué pasa con los 10 pasos basados en el yo? Como el deportista de alto rendimiento que se entrenó muy fuerte y llegó uno y le dio más fuerte. Nos quiebra. Todo lo basado en el yo, en el alma, quiebra. Oramos, piense en usted. Piense en el entorno social y en las noticias. Cómo gente tan estructurada, tan inteligente, tan responsables, tan organizados, los celos los nublan y terminan matando a la pareja. Y no estamos hablando de una persona sin estructura o que no tenga un conocimiento, no. Estamos de una persona, un industrial. Estamos hablando de un empresario, una persona que habla muchos idiomas, que ha viajado, que tiene 2, 3 empresas, dueño. ¿Y qué pasa con los celos? Mata a la esposa. Dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Familia, Dios te llamó a que tengas una vida maravillosa, pero es simple, tan simple que no la creemos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en ti. Cristo vive en ti. ¿Y vive desde cuándo? Desde que llegaste a la tierra. Cristo no vive el día que te compartieron. Cristo vive en ti desde el día en que estabas en el vientre de tu madre. Imagínate. Ah, no lo sabíamos. No lo sabíamos. Entonces vamos a compartir hoy: los fuertes caen. Los fuertes caen. Los fuertes del alma. Los duros de carácter. Los que nada lo quiebran. Que yo soy disciplinado. Usted mira lo disciplinado que soy. Conmigo mismo, con los demás. Mi carácter tan fuerte y duro, reacio. Esa persona que es fuerte cae en la vida. Ante la ira, ante los celos, ante la idolatría, ante la hechicería, ante el odio, el resentimiento. Cae. Esa alma cae. En el momento que cae, ¿cómo vive la persona? Mal. Y Dios te llamó a vivir bien. Recuerda, Dios te llamó a vivir bien. ¿Bien en dónde? Tu interior. Entonces los fuertes caen. Entonces piensa hoy, si estás en esa alma, que es donde está la vida, donde está la voluntad, donde usted toma las decisiones y cómo te sientes, es esa alma. Y para esa alma, ¿qué alimento le estás dando? Así como el deportista de alto rendimiento, para que entre a su competencia de artes marciales libres, cómo come y cómo entrena. El alma nuestra sale cada día, haga de cuenta, a una competencia
de artes marciales libres, donde no hay reglas. No hay reglas. Lo meten en una jaula y todo es válido. Nuestra alma sale al mundo cada día así. Un mundo que se presenta hostil, difícil. Ante todo lo que vemos, lo que sentimos, lo que nos ha pasado. Un mundo de mucha adversidad. Y entonces el alma entra a combatir todo eso que le estás dando alimento para que el alma sea fuerte. Para que el alma sea fuerte. Para que en medio de la adversidad, como el testimonio que escuchamos hoy de Dora, y decía, solo Dios nos sostiene, porque el testimonio fue fuerte. Eso debilita y tumba una familia, porque es difícil lo que sucede en los hogares. Entonces, familia, pensemos en eso. Entonces, vamos a ver hoy cómo es la única manera de que tu alma esté fuerte. Jesús dijo, yo soy el camino. Hay una sola manera. Para eso vamos a ver una historia que está en Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14. Ezequiel era un profeta. ¿Qué hacía el profeta? Como Dios tenía el pueblo de Israel, pero Dios no hablaba con el pueblo. El pueblo estaba en pecado. Entonces, ¿Dios qué hacía? Llamaba a un profeta y el profeta era el intermediario entre Dios y el pueblo. Eso era antes de que Jesús resucitara. Jesús resucitó, Cristo venció. No hay intermediarios. ¿Dónde está Dios? Vive en ti. Vive en ti. Desde que tu cuerpo estaba formando en el vientre de tu madre, ahí estaba Dios en ti. Vive en ti. Llegamos con Dios. No sabíamos. Entonces, no tienes intermediarios. No existen los intermediarios. ¿Y por qué acá en la Biblia dice que el profeta? Porque Cristo no había venido, porque Jesús no había muerto y no había resucitado. Pero él ya resucitó, venció. Cristo vive en ti. Dios no habita en templos hechos manos de hombre. Dios no habita en templos hechos manos de hombre. El cuerpo es el templo de Dios. Dios vive en ti. Teniendo presente eso, Ezequiel 14. Entonces, apúntelo y lo lee usted en su casa. En Ezequiel 14 está el profeta y está el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está en idolatría. Entonces, el pueblo buscaba a Dios, pero también tenía todos los otros ídolos. Como Dios no mira la apariencia, lo externo, sino que Dios que ve tu alma. Recuerda, cuando en la Biblia leas que Dios ve el corazón, es tu alma. Él no se refiere al corazón físico. Uno dice, el corazón. Para el corazón físico, cardiólogo. Dios ve tu alma. Cuando leas el corazón en la Biblia, el alma. ¿Y por qué? Es el motor de la vida. ¿Dónde está la voluntad? Recuerda. ¿Cómo lo sentimos? Es el alma. ¿Y eso está en dónde? Acá. Entonces, está Ezequiel, está el pueblo, y vienen unos ancianos que son las partes representativas del pueblo. Y vienen y se sientan donde el profeta. Sentarse en esa, cuando usted lea, el mensaje es que vienen a buscar dirección de Dios. O sea, están haciendo lo correcto. Van donde el profeta, hay unos problemas y van a buscar dirección de Dios. Se sientan, vamos a hacer lo que dice Dios. ¿Sí? Ahora, Dios vive en ti. Entonces, si necesitas dirección de Dios, ¿qué haces? Pues hablas con Dios que vive en tu interior. Por eso Jesús dijo, mira lo que dijo Jesús sobre eso. Dijo, cuando usted quiera hablar con su papá, porque Dios, ¿quién es? Tu papá, porque te creó. El Espíritu es tu papá. Entonces Jesús dijo, mire, cuando usted quiera hablar con su papá, entre a su aposento, es decir, al cuarto. Aposento lo más de una casa, lo más privado. Entonces, entre a su aposento, a lo privado, cierre la puerta y habla con tu padre en lo secreto. Y tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Fácil. Entonces, donde usted esté, un lugar secreto,
Un lugar secreto es que usted puede hablar con Dios a solas, porque si usted quiere llorar, pues es a Dios. Porque si otra persona te ve llorando, se puede aprovechar de ti. Lastimosamente eso así. O se burla, o si en el ambiente laboral, pues llorando el jefe. Entonces usted llega y se va y se cierra y le llora a Dios. Tiene un problema, una dificultad. A Dios, en lo secreto, porque Él no se va a burlar de ti. ¿El qué va a hacer con tu alma? Como el entrenador de alto rendimiento que se prepara. Él la va a fortalecer. Entonces, entra al lugar secreto, es ahora con Dios, y Dios fortalece esa alma, esa voluntad nuestra nos la va fortaleciendo Él. No entiende cómo, Él vive en ti. Entonces, los ancianos van y se sientan donde Ezequiel. Y Ezequiel le dice, listo, ¿qué? ¿Cómo? Entonces Dios le dice a Ezequiel, recuerda que Dios hablaba por medio del profeta, ¿no? O sea, el profeta hablaba con Dios, Dios hablaba con el profeta. Entonces nomás se le sientan, Dios le dice al profeta, Ezequiel, el corazón de esos hombres están lejos de mí. ¿Corazón qué es? El alma. La confianza. Esa gente que vino, su corazón están lejos de mí. Ídolos. Su confianza está en los ídolos, la idolatría. Le dice el profeta. Entonces, así que no le vamos a dar respuesta a su petición, sino que va a venir una disciplina. Ezequiel le dice, mire, es que su corazón, recuerda el alma, su confianza no está en Dios, y ustedes vienen a buscarlos de labios para afuera. Y Jesús también habló de eso. Un pueblo que me busca de labios hacia afuera, pero su corazón, su alma, está lejos de mí. ¿Qué es el alma? La confianza. Entonces haga un alto, usted se regala, nos regalamos 2 horas los domingos. Lo más profundo de tu alma, ¿en dónde está la confianza? O sea, ¿en dónde reposa la confianza de tu alma? Volviendo al ejemplo, al deporte de alto rendimiento, de boxeo, de artes marciales libres, que lo encierra en una jaula y sale solo uno, el otro queda tendido allá. Esa persona, ¿cómo se entrena? ¿En dónde tiene la confianza cuando entra allá? ¿Cómo entrenó y cómo comió? ¿Cómo durmió? Lo que él hizo. En la vida, tu alma, mira en dónde está reposando. Lo más profundo. Del corazón habla la boca. Dice, mire, de todo lo guardado, guarda tu alma. Guárdala. Porque de donde está el tesoro, ahí va a estar tu alma, la confianza. Entonces, familia, pensemos. Dios nos llamó a cada vez retomar el camino. Sí, estoy mirando por acá, retomar el camino. ¿Dónde está la confianza? Entonces, la confianza de las personas, ¿dónde estaba? En los ídolos. Pero fueron a buscar a Dios. ¿Ellos iban a hacer lo que le iba a decir Dios? No. Entonces uno todos los días lee la Biblia, la meditación, nos congregamos, estudio bíblico, pero si esa alma, familia, está contaminada y la confianza está en otra cosa, uno no hace lo que dice la palabra. Uno hace lo que uno cree, lo que le parece. No, a mí me parece que ante esta circunstancia debo hacer esto. Y la palabra te está diciendo que tienes que hacer y uno no lo hace. Cuando uno lo hace, el alma ante las circunstancias, pues está en el yo y uno sufre, se angustia, se preocupa. Pero como Dios es misericordioso, recuerda que Dios no te deja ni te abandona. Él vuelve y te trae el camino en disciplina. Pero Dios no te llamó a disciplinarte. Entonces, están estas personas ahí y dice Dios, no va a haber una disciplina, un juicio al pueblo. Y aparece algo increíble entre la charla de Dios con Ezequiel. Entonces, mira lo que dice Ezequiel 14:14. Ezequiel 14:14. Si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, en medio de ella se refiere a Israel. O sea, si estuvieran viviendo en ese momento en Israel, en la situación,
Dios le dice a Ezequiel, al profeta, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. Librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Entonces Dios le dice a Ezequiel, mire, ante la situación que se presenta, si estuviera, ¿quiénes? Noé, Daniel y Job. Ellos solo librarían su vida y el resto de la gente caería. Su vida se está refiriendo al alma, al alma. ¿Qué le pasa a la persona ante la adversidad y la dificultad para que esa alma esté firme con Dios? Firme con Dios, una vida de fe, una vida que genera Dios que vive en ti ante la adversidad, ante la dificultad, la enfermedad, el problema económico, el problema emocional, los problemas de la obra de la carne como los celos, la ira. Ante eso, esa vida que lo sostiene. Entonces, cuando dice por su justicia se librarán únicamente, se refiere no a que lo que ellos podrían hacer, sino a lo que hizo Dios en sus vidas. Entonces, vamos a leer sobre Noé, Daniel y Job. ¿Quiénes eran? ¿Por qué Dios nombró a Noé, Daniel y Job? ¿Y por qué no nombró a otros? Abraham, el padre de la fe, ¿por qué no lo nombró? ¿Y nombró a quién? Noé, Daniel y Job. Entonces vamos a ver quién eran ellos, que sus almas, ¿sí?, iban a estar firmes ante las circunstancias de la vida, para permanecer firmes con Dios. Entonces Noé, Génesis 6:9. ¿Quién era Noé cuando Dios lo llamó? Estos son las generaciones de Noé. Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Cómo era Noé? Varón justo, perfecto. Tú uno dice, o sea que no era disciplinado, recio, seguro, por él. No, cuando dice justo, Dios lo llamó y Dios hacía en la vida de Noé. ¿Por qué sabemos que Dios hacía en la vida de Noé? Con Dios caminó Noé. Escucha, con Dios caminó Noé, tengamos presente ese. Con Dios caminó Noé. Entonces, Noé estuvo en un contexto, cuando usted lee Génesis, que en el mundo, en ese momento, la maldad iba en aumento. Los pensamientos del hombre iban solo hacia el mal. En medio de esa generación, Noé era perfecto. Era posible esa alma ante una generación que corría hacia el mal estar guiada en su capacidad. Imposible. Dios caminó con Noé, o sea, lo guiaba, lo guardaba, lo aportaba. ¿En dónde? Acá. Acá. Entonces, cuando usted le echa las angustias en Dios cada día, tienes una promesa maravillosa para tu vida. Dice que Dios cuida tus pensamientos. Cuando dice que Dios caminó con Noé, significa que paso que daba Noé era guiado por Dios, sobrenatural. En medio de una generación que el mal iba en aumento y corría hacia el mal. Los pensamientos, una generación difícil. Pues tan difícil que ¿qué hizo Dios con Noé? ¿Cuál es la historia de Noé? La eliminación. Dios dijo, bueno, Noé, este mal es... Vamos a empezar otra vez nuevamente la historia. Coja su familia, animales. ¿Cómo sería el mal? Y Noé, en medio de esa generación, su alma, ¿cómo estaba? Fuerte. Porque Noé era disciplinado. Porque Noé era de carácter recio y educó a sus hijos bien, porque duro. No. Dios caminó con Noé. El alma. Recuerda,
el alma. Noé. Entonces, ¿por qué Dios nombró a Noé? Uno va sabiendo cómo era Noé. Por Dios, no por él, no por el yo, no su capacidad. Descansemos, de pronto aún estamos en la parte que tengo que hacer yo. ¿Yo qué tengo que hacer? Y vamos a ver qué tienes que hacer. Una sola cosa. Una sola cosa. Daniel 6:10. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces, ¿cuál es el contexto de Daniel? Daniel lo cogió Nabucodonosor cuando destruyó a Jerusalén, un joven, se lo lleva al imperio babilónico, el primer imperio sobre la tierra manejado por un hombre, cabeza de oro, imperio babilónico. Uno de los reyes, ¿quién fue? Nabucodonosor. Entonces Daniel era un joven, allá lo prepararon para el imperio, Daniel le dio sabiduría a Dios, muy inteligente, y entró a trabajar como ministro, hablándolo ahora. O sea, estaba el rey, mano derecha ahí, gobernando el imperio. Ese era Daniel. En la profecía que Dios le muestra a Daniel, dice, mire Daniel, está la cabeza de oro, pero después viene otro reino que es plata, medo-persas. Daniel está en el imperio babilónico firme, donde hay idolatría, pasa al imperio medo-persa, idolatría, que es la historia donde estamos, Darío. Daniel trabajó en los 2 imperios, trabajó con Nabucodonosor, trabajó con Darío, los 2 imperios. ¿Y qué hacía Daniel? El talento de él, ¿cuál era su talento? Gobernar. Gobernar, tenía pueblos, ciudades al frente de él. ¿Por qué está este versículo de Daniel 6:10 aquí? Porque los pares de él, muy parecido a la realidad de ahora, los pares, viendo que el rey lo tenía fichado a Daniel, oiga, Daniel como que es bueno, vamos a subirlo para que el rey siga a Daniel y Daniel me maneje toda la gente. ¿Y el rey qué? Pues como que yo descanso, lo hablo con Daniel, para no hablar con 10. Entonces los pares de Daniel se dieron cuenta de eso y dijeron, oiga, ¿cómo hay que Daniel es más inteligente que nosotros? Vamos a buscarle una caída en el trabajo. Y se pusieron a buscarle todo el trabajo a Daniel. ¿Y Daniel el trabajo cómo era? Perfecto. Como no le encontraron nada, dijeron, el Dios de él. El Dios de él no puede adorar a nadie más. Entonces, en la generación de Noé corrían hacia el mal. En lo que le tocó a Daniel era un imperio, donde Dios no gobernaba el imperio, era la idolatría. Pero ¿cómo era Daniel? Firme. Y Daniel era firme con Dios porque era una persona disciplinada. Porque mire que oraba 3 veces al día, tan disciplinado Daniel. No, Dios. Entonces dice el versículo, como lo solía hacer antes, daba gracias delante de Dios. Entonces le dicen, arrodíllese a la estatua y pídale. Daniel dice, no, va a los leones, no importa. ¿Cómo estaba el alma de Daniel? ¿Angustiado? ¿Daniel estaba preocupado? Oiga, me van a mandar a los leones, ¿ahorita qué hago? Firmó el edicto, que mire que si usted no le pide a la estatua, entonces que a los leones usted va a morir. No solo va a perder el empleo, va a morir. Y una muerte como agradable, como difícil. Daniel, ¿qué hace? Se va como lo salía antes. Oiga, da gracias a Dios. Señor, gracias porque me van a mandar donde los leones por adorarle a usted. Firme ante una circunstancia tan difícil. ¿Quién le dio esa firmeza a Daniel? No era Daniel. Dios que llamó a Daniel, Dios en él. El Dios que salvó a Daniel de los leones vive en ti. El mismo vive en ti. Daniel, como en ese tiempo el templo estaba en Jerusalén, pero estaba destruido, lo único que quedó fue el muro de los lamentos. Entonces Daniel abría las ventanas y oraba hacia allá,
porque en su mente él sabía que Dios, ¿dónde estaba? Por allá. ¿Ahora dónde está Dios? Está en tu interior. Usted no tiene que orar, no, que es que está por ahí en un edificio, por allá lejísimo, un telescopio. No, Dios vive en ti. Usted cuando hable con Dios, y si quiere hablar, oiga, yo quiero como hacia Dios, no debe de hacer esto. No, así. Está acá. No te deja, no te desampara. Está en tu interior. Es quien alimenta tu alma. Entonces, ¿quién alimentó el alma de Noé? Dios, de afuera. ¿Quién alimentó el alma de Daniel para estar tranquilo ante algo tan difícil? Mira lo sobrenatural. Darío, que lo envió ante los leones, esa noche, cuando usted lee la historia, en su palacio, full cama, full aire acondicionado. ¿Esa época había aire acondicionado? Como que no había. Pero tampoco tenía ventilador. Pero él tenía unas ventanas grandes y le entraba el viento. Entonces Darío, estaban las mucamas que, esas sí estaban, lo soplaban, eso. Entonces Darío tenía ahí, entonces uno diría, pues Darío se acostó y durmió tranquilo. Darío, ¿qué le preocupaba? Pero usted lee la historia, Darío no pudo dormir. Preocupado, el alma de Darío frágil, no durmió. Al otro día, usted lee la historia, y Daniel, ¿qué? No, yo dormí. Dios tapó la boca de los leones. Yo dormí. El león fue mi almohada. Y Darío no durmió. Un alma. Nosotros dormimos, a veces no dormimos. ¿Y por qué no dormimos? El alma está frágil. Porque es que es lógico, el problema con los hijos, el problema económico, el trabajo, el reto, los deseos del corazón, el problema social. Mire lo que viene para el país, mire el mundo, que se cerró el estrecho, que lo abrieron, que lo volvieron a cerrar, que lo volvieron a abrir, que guerra, que no, que ya no. Pues claro, esa alma se... Y uno no duerme. ¿Cómo Daniel durmió con unos leones que no alimentaban? No los alimentaban. ¿Cómo durmió? Dios hace el milagro y hace en el alma de Daniel. No se angustió antes ni cuando cayó en los leones. Y lo más hermoso, sale y Dios lo coloca aún más arriba. Entonces, a donde Daniel, ¿qué había? Idolatría. ¿Qué había donde Noé? El mal. ¿Qué había donde Daniel? Idolatría. ¿Quién los fortaleció a ambos? Dios. Job 1:1. ¿Recuerda que Dios a quién nombró en los 3 versículos? Noé, Daniel y Job. No nombró a Abraham. Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando dice temeroso de Dios, significa que Job tenía a Dios. Voy a dar un paso. Dios, ¿qué dice? Nosotros, ¿qué hacemos? Damos el paso. Ay, Dios, ¿qué es lo que dice? Pero ya di el paso. Entonces, como ya di el paso, me tengo que regresar. No, temeroso de Dios es que tengo que hacer. Dios, ¿qué dice? Como Noé, caminó Dios con Noé. Como Daniel, que oraba, lo tenía en cuenta toda hora, no importa el problema. Entonces Job era un hombre perfecto, recto, apartado del mal. Dios guardaba a Job. Cuando usted lee la historia dice que Dios lo tenía cercado. Job hablaba con Dios, lo tenía cercado. Y ya la historia usted la lee y pues a Job le caen todos los males, todos, absolutamente todos. Se pierde los hijos, pierde la economía, pierde la salud. ¿Qué queremos nosotros? Tener buena economía, buena salud, una buena familia. El que le pasó en un instante, perdió todo. ¿Qué alma sostiene eso? ¿Qué alma va a estar bien? Familia, ninguna, lo quiebra. Pero cuando lee la historia de Job, es increíble. Dios dice, de Dios recibimos lo bueno, de Dios recibimos lo malo. Un alma firme,
Un alma que la cogieron a patadas y esa alma firme. ¿Quién sostuvo esa alma? Dios. No renegó de Dios. No, Dios no sirve. Abandono a Dios. Usted lee todo el libro de Job, léalo por favor. Todo el libro es Job hablando con Dios, Dios hablando con Job. Perdió hijos, perdió economía, perdió la salud. Nadie, ni la mujer lo rascaba. Recuerda que ni la mujer, recuerda que hablamos el otro domingo que era como un perrito. Porque necesitaba rascarse la espalda. Mujer, rásqueme, muérase, hermano. No le dije que se muriera, ¿qué hace todavía ahí vivo? Entonces el hombre solo. Imagínate esa alma. ¿Y el alma cómo estaba la alma de Job? Firme. Familia, Dios te llamó a esa vida sobrenatural como la de esos tres hombres. Y dicen, no, imposible. Pero mire cómo soy yo. Dios llamó ¿a quién? A los débiles. Débiles no de fuerza física. Llamó a los débiles ¿de qué? Del alma. Para Él mostrar su poder, su gloria en nosotros, en tu vida. Oiga, pero ese ¿cómo hace? Dios coge tu alma y te la fortalece. Y entonces está la adversidad y usted para adelante. Pero no es usted, es Dios haciendo en tu vida. Y ante la adversidad y usted hacia adelante, Dios haciendo en tu vida como la de estos tres hombres. Entonces miremos estos tres hombres, ¿qué tenían en común? ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Mira, lo único que tenemos que hacer. Noé vivió en medio del mal y no cayó en el mal. Daniel vivió en medio de la idolatría, no cayó en la idolatría. Y Job, ante la adversidad de la vida, del día a día, lo que sucede, perder economía, salud, sí, todo, y su alma estuvo firme. Los tres tenían algo en común. Una sola cosa, que para eso Dios te llamó. Mira, para eso Dios te llamó. Y uno dice, no. ¿A quién? ¿A mí? ¿A ti? No, eso llama a un santo. ¿A mí? Sí, a ti. Pero yo tan débil, sí, a ti débil. Pero yo todo lo que he hecho, sí. Sí, a usted. Y yo que me creo que el más chacho, sí, usted que cree el más chacho también. Y yo que me creo, sí, usted, sí, todo. Yo tan inteligente. Como sea usted, Dios te llamó. Mira lo que tenían los tres. Primero Noé. ¿Qué decía el versículo de Noé? Noé, con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Y Job, temeroso de Dios. ¿Qué hacían los tres? Hablaban con Dios. Y Dios hablaba con ellos. Ellos hablaban con Dios y Dios hablaba con ellos. Dios vive en ti. ¿Qué debes de hacer cada día? Hablar con Él. ¿Y Dios cómo me habla? Dios cómo me habla. Mira lo sobrenatural de esto. Oramos que estemos alerta y escuchemos esto. Escucha, deje de hacer lo que usted está haciendo en la casa. Uno piensa que tiene que aprenderse la Biblia, la palabra. Pero mira esto tan hermoso. Ellos escuchaban la voz de Dios. Dios estaba afuera. ¿Dios dónde está? En tu interior. La palabra está en tu interior. Entonces, cuando usted la lee, lo que hace es como cuando usted entra a su casa y prende, hunde el interruptor. La palabra alumbra, hunde el interruptor. Usted lo único que tiene que hacer es leerla cada día. Y usted no entiende cómo Dios, usted va mirando la vida diferente, las circunstancias diferentes. Y lo que antes lo derrumbaba, usted le pasa eso y como que usted no siente fuerte. Pero no es usted, Dios. ¿Qué hay que hacer? Hablar con Dios y que Dios nos hable. De pronto estamos hablando con Dios, pero de pronto no estoy leyendo la palabra que está en nosotros para poderla ver. Alumbra el entendimiento de un Dios que es el mismo que guardó a Noé, es el mismo que guardó a Daniel y es el mismo que guardó
a Job. Los tres fueron hombres que vivieron de manera sobrenatural en sus generaciones. Dios te llamó para eso. No importa el pasado, no importa cómo has vivido antes. Es hoy en adelante esa alma poco a poco se va a ir fortaleciendo. Haz de cuenta cuando usted va a hacer ejercicios o a caminar, usted da la primera vuelta y llega a la casa vuelto una nada. Y dio nomás una vuelta a la manzana. No, pues claro que estaba muy quieto, entonces las piernas. Al otro día sale y da 2 y llega menos cansado. Y ya da 3 y las piernas usted las siente más fuertes. Igual, inicia a hablar con Dios y leer la palabra. ¿Qué es lo maravilloso? Donde usted esté. Donde usted esté. En la ciudad que estés, como estés, en la condición que usted esté, habla con Dios y lee la palabra. Él es quien va a fortalecer tu alma. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, ¿a quién Dios nos llamó? Dice la palabra en 1 Corintios 1, del 26 al 29, dice que Él nos llamó a lo vil, a lo necio, a lo que no es. ¿Y para qué hizo eso? Para que nadie se jacte en su presencia. Entonces, volviendo a la historia de Ezequiel con el pueblo, la ley nos lleva a jactarnos en lo que nosotros podemos hacer. Descansa, Cristo venció, Él vive en ti. Un alma que nada la sacia, que ante la vida lo quiebra uno. ¿Cómo hacemos para avanzar en medio de la adversidad? Dios vive en ti, Él te fortalece, Él lo hace. Entonces, familia, siguiendo en Ezequiel 14, versículo 18 y 20. Es decir, Ezequiel 14, 18 y 20. Y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. Escucha. Y el 20, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. ¿Qué significa eso? Recuerda que la justicia no era ellos, lo que Dios hacía, ¿qué? En sus vidas. Como Dios hizo en la vida de Noé, hizo en la vida de Job y en la vida de Daniel, Dios dice que los hijos, hijas, la familia, el círculo más cercano no serían librados, porque se refiere a la relación personal. La fortaleza que da Dios no es transferible. Como yo estoy fuerte, venga, le transfiero con un soplo. Como Noé está firme, entonces venga, no. Lo que está diciendo Dios al pueblo es que es una relación personal que no era para esa época el mensaje. Ahora, Cristo vive en ti y Dios te llamó a una relación personal. ¿Y por qué personal? Cada uno de nosotros somos diferentes. Nuestra alma es diferente. Tu alma, nuestra alma, cada alma tiene necesidades diferentes. Y Dios es quien suple esas necesidades más profundas que tiene nuestra alma. Solo Dios, escucha, solo Dios, haga un alto. En tanta literatura y mensajes de redes sociales hacia el alma. Haga un alto. La solución para el alma está en tu interior. No está afuera, está en tu interior. Es Cristo cuando hables con Él y Él te hable. Entonces dice que los hijos no se salvarían porque no es transferible y lo hemos hablado en la congregación. En cada casa debemos de orar para que cada persona tenga su relación personal. Porque cuando llegue la adversidad, su vida es el alma. Cuando llegue la adversidad, la persona que tiene relación con Dios va a estar fuerte, pero no por él, sino por quién, por Dios. El que no tiene la relación personal ante la adversidad, ¿cómo va a estar el alma? Frágil, débil. Entonces, ante la misma adversidad, en la misma casa, una persona, su vida, no sufre el interior, y el otro sufre, no duerme, se enferma, se angustia, el alma.
el otro Dios lo sostiene. Pero no caer en el error de que usted está fuerte y usted se ve fuerte ante la adversidad y piense que es uno. Y caiga en la altivez. Mire, como yo soy de fuerte, y usted por qué está llorando, y por qué está angustiada, y por qué está preocupada, y por qué no duerme, si yo como estoy de fuerte, sea así como yo. ¿Qué está diciendo el versículo? Si estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Se refiere al alma. ¿Cómo se enfrenta la adversidad? Y el mejor ejemplo es Job, que es claro. Job tenía la relación con Dios. Hablaba con Dios y Dios hablaba con Job. ¿Cómo estaba Job? De Dios recibimos lo bueno, de Dios recibimos lo malo. La mujer tenía la relación con Dios frágil. Ante eso, ¿qué pasó? Maldiga a Dios, hermano. Maldiga a Dios. El mejor ejemplo. La vida de Job, su alma cómo estuvo, fuerte por Dios. El alma de la mujer cómo estuvo, frágil, débil, ante la situación, llegó la patada, la tumbó. Normal, no hablaba con Dios. Dios no hablaba con ella. ¿Con quién hablaba? Pero ahora, eso era porque era en esa época. Por favor, pero ahora en un hogar, en el interior del padre, vive Dios. En el interior de la mujer, de la esposa, vive Dios. En los hijos, en cada hijo, vive Dios. ¿Qué debemos de orar? Que en cada casa, cada uno hable con Dios y lea la palabra. Va a haber una vida sobrenatural. Una vida generada por Dios a nuestra alma que es real. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Como cuando usted va donde el médico le dicen, comience a caminar. ¿Usted qué debe hacer? Pues iniciar. Y al mes a los 3 meses va donde el médico y dice, sí, mejoró, siga haciendo esto. Usted lo sigue haciendo. Cuando va al año le dicen, mire todo lo que mejoró. Porque un día iniciaste. El día es hoy. Familia, el día es hoy. Dios te llamó, Dios te ama. Y no te ama desde ahora. Te ama desde antes de la fundación del mundo con amor eterno. Un amor que nada lo quiebra. Pase lo que pase, Dios te ama, no te abandona, no te deja. Te llamó para fortalecer tu alma, una vida sobrenatural, sostenida por Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo de mí. Un Dios vivo. Noé caminó con Dios. Daniel hablaba con Dios. Y Job temeroso de Dios. Un Dios vivo real que está en tu interior. No es por allá lejano que no se preocupa de mi vida, yo solo aquí contra el mundo. No, Dios te llamó para que te des cuenta que Él cuida de tu vida. Primera de Pedro 5:7 dice que Dios cuida de tu vida. Es por fe. No tienes que hacer nada. Un rito, ni penitencia, ni ir a un lugar. Dios vive en tu interior y te llamó para fortalecer el alma. Efesios 3:16. Efesios capítulo 3, versículo 16. Para que os dé, está hablando Pablo de que él ora. Recuerda que quien lo hace es Dios, eso no es transferible. Dios que vive en ti. Entonces está orando Pablo por las personas. Pablo, su alma, ¿cómo estaba? Fortalecida por Dios. Entonces Pablo no le decía, venga, lo soplo para que usted sea fuerte. O venga, le pongo las manos para que usted sea fuerte su alma. No, es la relación con Dios. Efesios 3:16. Efesios capítulo 3, versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Escucha, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Bendecido, apunta el versículo, en la semana léalo. ¿Para qué oraba Pablo? Para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuál es el hombre interior?
El alma. Tu alma es el hombre interior, no es el espíritu. El espíritu nos estresa, el espíritu no se angustia, el espíritu no sufre nada. Nuestra alma se angustia, nuestra alma se queda con heridas, nuestra alma es la que genera incertidumbre, el espíritu nuestro no. El hombre interior es fortalecido. ¿Por quién es fortalecido el hombre interior? ¿Por quién? Volvamos acá. Versículo Efesios 3:16. Apúntelo, léalo. Hay una sola manera de fortalecer tu alma. Si usted está en que me llegó un mensaje de un canal de YouTube que yo estoy siguiendo a alguien. ¿Cuál fue el primer influencer que hubo en la tierra? Jesús. Jesús dijo, sígame. Y uno aquí, ¿usted a quién está siguiendo? No, que me llegó, estoy siguiendo a uno que unas velas para mi alma. Sigue al primer influencer, Cristo vive en ti. Síguelo a él, le decía a la gente, sígame. Y la gente se iba atrás. Sígame. La gente, él vive en ti y es la palabra. Síguelo. Entonces volvamos al versículo. Efesios 3:16. Orar para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Quién va a fortalecer tu alma? Dios que vive en ti. ¿Cómo lo hace? Cuando hablas con él y lees la palabra. Como lo hacía Daniel 3 veces al día. Como lo hacía David 3 veces al día. Noé era más extremo, caminaba con Dios. Un paso, ¿qué dice Dios? Otro paso, ¿qué dice? Extremo. Pues imagínese Noé en medio de una sociedad que vivía en el mal, los pensamientos hacia el mal, a tal punto que Dios destruye. Y Noé en medio de ese mal, justo, caminando bien su alma, su comportamiento, no por su capacidad. Familia, no esté usted solo contra el mundo. Oramos, como lo hacía Pablo, que a todos nosotros Dios fortalezca nuestra alma. ¿Por su qué? Espíritu. Primera de Samuel 2:9 para terminar. Primera de Samuel 2:9 para terminar. Él es Dios. Él guarda los pies de sus santos. Paremos ahí. Él guarda los pies de sus santos. Pero es que yo no soy santo. Uno se ve. Te tengo una buena noticia. Eres santo. Somos santos. Porque es que el santo no es el cuerpo, no es las acciones. Santo es tu espíritu. ¿Quién eres? Tú eres un espíritu escogido desde antes de la fundación del mundo. Guarda los pies, que ese espíritu vive en un cuerpo en medio de un mundo como el de Noé. ¿Quién guardó a Noé? Dios. Entonces tú eres un espíritu, él guarda los pies de los santos. Los pies es la manera de actuar. Dios guarda, te cuida los pensamientos, sobrenatural, en medio de un mundo. Y usted cree cosas, si usted habla todos los días con Dios y lees la palabra, poco a poco vas a notar cómo Dios te guía con su palabra. Y usted va a ver las cosas diferentes por su palabra. Él fortaleciendo tu alma, tu voluntad. Una de las cosas que da el fruto del Espíritu es la templanza, el dominio propio, pero no el nuestro, el de Dios. Que nada lo quiebra, nada. Una vida sobrenatural. Recuerda lo de Noé, lo de Job y lo de Daniel. Vidas sobrenaturales como la que Dios te llamó. Volvamos a 1 Samuel 2:9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. ¿Quién nos fortalece? El Espíritu Dios que vive en cada uno de nosotros. Familia, ¿qué es la invitación? De hace 8 días que hemos venido hablando y hoy. La palabra nos muestra que el alma tiene una sola manera de ser fuerte. La genera Dios. ¿Qué hemos de hacer nosotros? A partir de hoy, no es que dice, no, oiga, voy a hablar con Dios por la mañana, al mediodía y por la noche. Voy a comenzar a hacerlo. No tengo que ir a ningún lado ni nada. Usted puede hacerlo acostado, arrodillado, sentado, parado, como quiera, hable.
Señor, tengo un problema de trabajo. Esa mujer, Dios mío, le doy brava, no le doy, se enoja más. Señor, los hijos, mire, uno le dice al hijo por aquí. Cuéntele. Al mediodía, lo mismo. En la noche, lo mismo. Comiéncelo a hacer hoy, cada día, y lea la meditación que se envía. Y lee la palabra. Esa palabra es como cuando usted va donde el médico y dicen, tómese 3 pastas en la mañana, al mediodía y en la noche. Y en 6 meses hablamos. Usted va a los 6 meses y ya le dice el médico, está bien. Solo que leer la palabra al mediodía, en la mañana, al mediodía y en la noche, es una dosis mientras estemos en la tierra. Mientras estemos aquí en la tierra, a partir de hoy voy a hablar con Dios y a leer su palabra en la mañana. Voy a hablar con Dios y escuchar la palabra al mediodía. Voy a hablar con Dios y a escuchar su palabra en la noche. Y me cuentas de aquí a diciembre, en un año, cómo está tu alma. Escuchar los testimonios para la gloria de Dios. No, la gloria de Dios, que ante la adversidad, como el testimonio que contó Dora hoy, fortalecidos por un Dios vivo que es real, que te llamó a eso, a una vida plena, a una vida maravillosa, porque el milagro sucede, familia. Entonces debemos de orar unos por otros, animarnos unos por otros, para comenzar a hacer lo que hacían esos 3 hombres, que Dios te llamó a eso. Sin ritos, sin penitencias, sin sacrificios, conocer la verdad, porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces los deseos del corazón se cumplen. Lo imposible sucede en tu trabajo, el empleo, en el problema de salud. Se cumple la palabra en la economía, la transformación de vida de las personas, de nosotros. Vamos saliendo de vicio, nos va apartando del mal para su gloria. Así, familia, que hay esperanza. Hay esperanza, es retomar la relación con Dios, porque el milagro sucede. Entonces vamos a alabar al Señor, a glorificar su nombre. Padre, para ti no hay nada imposible ni difícil, Señor. Tú conoces, Señor, las circunstancias de cada persona que has llamado a la congregación, de cada familia. Sabemos que has vencido, que eres el Todopoderoso. Lo hemos visto en nuestras vidas, Señor, tu poder y tu gloria, tu misericordia, tu amor cada día. Te pedimos para que nos apartes del mal, nos guardes y nos guíes, Señor. Te pedimos para que tu palabra se haga verdad en cada uno de nosotros. La palabra dice que por tu llaga hemos sido curados. Tu palabra dice que en tu cuerpo te ha llevado las enfermedades. Así que oramos, Señor, para que restaure, Señor, el cuerpo de cada persona, de cada uno de nosotros, el metabolismo, para que cada sistema, cada neurona, cada célula funcione adecuadamente, Señor. Tú puedas hacer un nuevo sistema digestivo, unos nuevos pulmones, Señor, nuevo corazón, la piel, los músculos, los huesos, Señor, las neuronas. Nos formaste un día, lo puedes hacer nuevamente, Señor. Eres el Todopoderoso. Para ti no hay nada imposible ni difícil, Señor. Padre, pedimos por la economía de cada familia, las personas que no tienen empleo, Señor, para que seas tú generándolo. Los que están buscando su ascenso, los que tienen sus negocios, darles sabiduría y fortaleza, ideas, para que estos crezcan y sean de bendición a muchas más familias. Señor, te pedimos para que cada hogar llegue tu provisión de manera sobrenatural, que llegue y que cuando llegue esa provisión sea administrada sabiamente para tu gloria, Señor. Te pedimos para que cada día, Señor, que nos guardes, que no nos metas en tentación y vivir de tu reino y tu gloria aquí en la tierra. Oramos para que cada persona de la congregación tenga esa relación personal contigo, Señor. Que no lo vea en poco, que podamos ver el privilegio tan grande que tenemos al hablar contigo cada día y escuchar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén.
Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.